A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día, al pie de un semáforo en rojo, los automóviles rugían ansiosos, moviéndose, avanzando centímetros, a la espera del cambio de luces. Cuando la luz cambió a verde, el automóvil que estaba adelante no arrancó. Sobre el conductor cayó una montaña de pitos estridentes y de insultos, pero el automóvil no se desplazaba y seguía obstaculizando la vía. Algunos conductores energúmenos bajaron de sus autos y encontraron a un hombre aferrado al timón, que con un gesto desesperado gritaba: «Estoy ciego». El hombre fue llevado al hospital y enseguida, en un momento de terror, descubrieron que las personas que lo habían ayudado también estaban ciegas. En ese momento, en aquella ciudad, se desató una epidemia de ceguera total. Esta es una de las novelas más apasionantes del portugués José Saramago, y aquella ceguera, como un mar de blanca neblina, impenetrable, se extendió por todas partes. Entonces las calles quedaron plagadas de invidentes que desataron sus más primitivos instintos para imponerse en un mundo donde imperaban el caos y la violencia sin brújula. Aquella ceguera generalizada, aquella brutalidad galopante que se desató, es apenas una metáfora del mundo actual en el que vivimos. Mundo en el que gobiernan los que tienen más vocación de violentos, los que no entienden ni ven al planeta ni al ser humano. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, autor de esta obra, estaba naciendo un día como hoy, 16 de noviembre de 1922. Y aunque nos lleva por el mundo de las sombras para recordarnos que ese es nuestro mundo, deja abiertas las puertas para la luz de la dignidad y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. El riesgo país de Ecuador sube a 2.030 puntos y persiste el temor de default. Nils Olsen continuará como ministro de Turismo en el gobierno de Daniel Noboa. Nueva acción de protección contra la designación del Contralor. Los editoriales serán de Talía Flores, Guillermo Lazo, Poder, Cumbre y Precipicio. Rafael Ollarte, La Toga y El Abogado. Noticias del día. El riesgo país de Ecuador sube a 2.030 puntos y persiste el temor de default. El riesgo país de Ecuador cerró en 2.030 puntos este 14 de noviembre, superando la barrera de los 2.000 puntos tras un alza de 53 unidades con relación al valor en el que cerró el 13 de noviembre. Este indicador financiero, creado por el banco de inversión JP Morgan Chase, mide las probabilidades de que un país caiga en mora en su deuda externa. Mientras más alto el número, significa que los inversionistas perciben más riesgo de que el Ecuador no pague sus deudas. Si bien el riesgo país de Ecuador había caído luego de la victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales, en la última semana volvió a subir 281 puntos. La razón principal han sido las declaraciones de Noboa en sus reuniones con bancos de inversión y organismos multilaterales entre el 4 y el 7 de noviembre, en las que expresó que si su gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, Ecuador podría caer en impago o default de la deuda externa en 2026 o 2027. La última vez que el riesgo país superó los 2.000 puntos, llegando a 2.035, fue el 3 de agosto del 2023, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en medio de un panorama de mucha incertidumbre. Esa fue la cifra más alta que ha alcanzado el indicador durante el gobierno de Guillermo Lazo. Nils Olsen continuará como ministro de Turismo en el gobierno de Daniel Noboa. El ministro de Turismo Nils Olsen será ratificado en el cargo por el nuevo gobierno una vez que asuma Daniel Noboa como presidente electo, según se conoció el 14 de noviembre del 2023. Fuentes cercanas a Noboa confirmaron que incorporará a su equipo ministerial a Olsen, uno de los 5 ministros que acompaña a Lazo desde que empezó su gestión en mayo del 2021. El gobierno de Noboa será de transición, pues estará en el cargo hasta el 2025, cuando debía terminar el mandato de Lazo, que fue interrumpido por la aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada. En el despacho de Olsen se acumulan algunos proyectos sensibles, como la definición de una nueva marca país y la participación del Ecuador en una feria internacional de turismo prevista en España en el 2024.
Olsen todavía no se ha referido públicamente a esta designación, aunque tiene cercanía con Noboa. El presidente electo recibió sus credenciales este miércoles 15 por parte del Consejo Nacional Electoral CNE y está previsto que sea posesionado por la Asamblea el 23 de este mes. En vísperas de asumir el poder, Noboa ya ha realizado 9 designaciones en carteras importantes como la Cancillería, Economía, Producción, Transporte y Energía. Nueva acción de protección contra la designación del Contralor. 7 días después de que finalizó el concurso que designó a Javier Torres Maldonado como titular de la Contraloría, una nueva acción de protección busca impedir que sea posesionado por la nueva Asamblea Nacional. El recurso fue presentado en la unidad judicial de Iñaquito, en el norte de la capital, por Juan Falconi Puig. Carmen Ramírez Romero es la jueza asignada para conocer la causa. Falconi Puig, concursante que quedó en sexto lugar a 13 puntos del ganador, señaló que la acción va dirigida contra quienes encabezaron la Comisión Ciudadana de Selección del Contralor, Marco Chalco, y la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz. Falconi Puig argumentó que en el concurso hubo fraude desde el principio y que fue perjudicado en sus calificaciones, por lo que solicitará que sea notificada a la Asamblea Nacional. En el concurso, Javier Torres Maldonado obtuvo 91 puntos sobre 100, sin embargo, el Contralor designado señaló que enfrenta una acción constitucional tras otra para evitar su posesión, pero confía en que todas se nieguen, porque el concurso ya terminó y la comisión de selección ya está desintegrada. Torres fue elegido para un periodo de 5 años. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Rodrigo Jordán, consultor en comunicación, para hablar sobre los retos del nuevo gobierno. Escuchemos lo que dijo. Uno de los aspectos más importantes que creo que hay que mencionar es lo que siente la ciudadanía, es lo que sienten las personas que nos están escuchando, y creo que hay 2 elementos básicos para poder leer lo que está ocurriendo en el Ecuador. Primero es que el Ecuador eligió a un presidente sin tiempo. Ecuador eligió un presidente contra el tiempo, es decir, todas las personas mencionan que tiene 1 año y medio. Nosotros creemos que tiene apenas 1 año, porque al final de su mandato, se va a cruzar con un proceso electoral ya para la elección del nuevo presidente en periodo regular, y la finalización de este periodo de muerte cruzada, este periodo en el cual no había asamblea, había unos poderes especiales en el Ejecutivo, pues básicamente lo que está ocurriendo es que la ciudadanía me parece que está perdiendo esas expectativas que tenía de esta transformación, de este cambio. Y segundo, somos un país en el cual, curiosamente, pensábamos que la inseguridad, pensábamos que el desempleo y la lucha contra la pobreza eran los principales problemas. Pero ahora nos damos cuenta que por encima de eso está un descalabro financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que sin recursos no se puede atender ni se puede combatir ninguna de las preocupaciones del Ecuador. Entonces, las personas están sintiendo que hay cierto desazón. Entiendo también que el capital político del presidente electo está bajando un poco luego de todos los anuncios. Se nombra personas en el gabinete, luego ya no están, digamos, en firme, como luego el se caso buscan otros cuadros. Sí, hay algunos casos del ministro que estaba designado de Agricultura, también el ministro de Comunicación o secretario de Comunicación, también estamos hablando de el ministro de Gobierno, también la última designación, es alguien que no tiene gran experiencia. Entonces me parece que el presidente sí está teniendo ciertos problemas, pero lo más importante en la lectura de lo que está pasando, primero, es que estamos en un país en emergencia, sin tiempo, y también, obviamente, con cierto desazón de la ciudadanía por lo que está ocurriendo. Y que el principal problema ahora ya no es ni el desempleo ni la inseguridad, sino es el descalabro económico que hacen inviable cualquier gestión de gobierno. O sea, no hay plata, y cuando no hay plata, ¿qué opciones se tiene, Rodrigo? Así es, dentro de las alternativas que tendría el presidente es hacer un proceso de recompra de deuda y obtener financiamiento para eso, a fin de poder bajar el peso, no solo del capital, sino de los intereses de la deuda, y para eso sí tendría cierto financiamiento. Pero la verdad es que el mercado de bonos, por ejemplo, está cerrado para el Ecuador con el riesgo país que tenemos, y nosotros creemos que lo más importante en la gestión del presidente Noboa, cuando ya esté en Carondelet, es comenzar
a generar una reestructuración del Estado que le permita ahorrar dinero, poder hacer líquidos todos esas ventas que estaban planificadas, obviamente sin caer en privatizaciones de servicios públicos, pero la tarea es muy difícil y me parece, y nosotros dentro del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis, hace unos 4 meses hicimos ya una radiografía de lo que podía ocurrir y llegamos a una conclusión, que todo parece indicar que la crisis de inseguridad, de desempleo y de lucha contra la pobreza continuará en este gobierno, dado que no hay mucha capacidad de gestión. Y ese es el único escenario, Rodrigo. Así es, dado 3 elementos básicos. Primero, no hay tiempo, no hay dinero. Y segundo, la velocidad en la cual el Estado se mueve para atender estas preocupaciones siempre es un poco lenta. Es decir, ya hemos visto, por ejemplo, que cuando una persona o un mandatario tiene un equipo de trabajo que no tiene gran experiencia pública, ya vemos que la velocidad de la ejecución es un poco lenta. Y también, como un cuarto elemento, vemos que el presidente electo Daniel Noboa está privilegiando la juventud, las vinculaciones empresariales y la no contaminación política, entre comillas, para la conformación de su equipo. Y aquí viene un dato que creo que pocos estamos viendo. Faltan menos de 10 días para la posesión del presidente y no ha nombrado aún el mandatario ni la mitad de su gabinete. E incluso ya hay informaciones que, por ejemplo, el ministro de Turismo será alguien que se recicle del anterior gobierno, lo cual nos habla de que realmente el presidente no tenía una gran planificación cuando estaba en campaña, no tenía su equipo listo, tanto que hemos visto que a puertas de que inicie su mandato, pues su equipo no está conformado. Y ahí hay 2 aspectos importantes. El presidente tiene casi 2.900 funcionarios de libre remoción que tiene que nombrar, 400 de esos del alto gobierno. Y nosotros creemos que hasta que sean llenadas esas vacantes, se podría tardar el presidente entre 90 días y 4 meses, lo cual se le hace cada vez más difícil esa gestión y obviamente hay que entender que el presidente también, por sus propias palabras, ha dicho que entraría a un proceso de reelección. Es decir, creo que no hay que tener muchas esperanzas con el nuevo gobierno, más bien como sociedad tenemos que seguir trabajando para desarrollarnos, como ya dice una encuesta de Click de mediados del año anterior, para desarrollarnos sabiendo que el Estado no va a ser un soporte para ello. En Radio Sucesos, Tania Pazmiño, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, habló sobre la fijación del salario básico unificado. Veamos la nota. Primero que todo, quería comentarle que desde el sector empleador reiteramos nuestro compromiso por un diálogo técnico constructivo en el que podamos llegar a una fijación de salario de una manera justa. En esta reunión que muy bien usted manifiesta, que fue la semana pasada, bueno, pudimos ver algunos insumos que son importantes. Es necesario destacar que siempre vamos a ir a la parte técnica, revisando el escenario económico del país, haciendo el cumplimiento de la normativa y también el respeto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral para poder tomar decisiones adecuadas en un tema tan trascendente como es la fijación de salario. Importante. Ahora, bueno, tenemos la propuesta del lado de los trabajadores, que es $550. El gobierno ha dicho que, bueno, si es que no se logra definir, ellos van a definirlo por un aumento de $25, entonces se fijaría en $475, que es más o menos la promesa de subir cada año $25, lo que había mencionado el gobierno saliente de Guillermo Lasso. ¿Cómo vemos estas 2 propuestas? ¿Se podrá llegar a un punto medio? ¿Cuál es la propuesta que hacen o lo que ha pensado desde el lado de los empleadores? Al ser un consejo tripartito en el que está la parte empleador, la parte también de los trabajadores y también está el ministro de la cartera, pues en este caso es importante comentarle que existe un proceso. Primero tenemos la reunión que mantuvimos con la entrega de todo lo que son los insumos. Luego tenemos unas 2 reuniones de debate. La una va a ser este viernes y la siguiente pues será la siguiente semana. Y dentro de ella existe una normativa que no está ni por los $25, que no está tampoco atravesada por ningún tema que no sea un tema técnico. En esto lo que se manifiesta es que hay que revisar y llegar a acuerdos de los diferentes estamentos. Por ejemplo, tenemos el tema de lo que es la inflación, el crecimiento económico del país, tenemos también cómo funciona la empleabilidad y varios otros puntos, que es lo que debemos nosotros escuchar a la parte de los colaboradores y también poner nuestros puntos.
Cuando no se llegue a un acuerdo, lo que dice y dictamina la ley es que se debe ser fijado por inflación. Ese es el dato final al que si no se llega a un acuerdo, se debería llegar. Y cuando nosotros podemos tener un análisis de datos, podemos ver que tenemos un incremento, hicimos un análisis de hace 15 años atrás, en el que partimos con un salario básico unificado de $170. Han pasado 15 años, tenemos $450, han incrementado en 165% el salario básico y hemos tenido un decrecimiento de la cantidad de personas que trabajan y que tienen empleo adecuado en un menos 18%. Es decir, a mayor salario no hemos conseguido mayor empleabilidad. Pero no hablemos de tantos años, hablemos lo que pasa desde la pandemia. Tenemos en la pandemia, en 2019, un salario de $394 y actualmente un salario de $450. Teníamos una empleabilidad del 38.8% y ahora tenemos datos de la población económicamente activa que está en un empleo adecuado de 35%. Es decir, hemos disminuido plazas de empleo adecuado. A mayor salario, no vemos que hay un impacto en que haya mayor cantidad de personas en empleos adecuados. Más bien, todo lo contrario, tenemos que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado y tenemos 65% de nuestra población económicamente activa en el desempleo o en empleos no adecuados o en el subempleo. Estos son datos importantes para poderlo analizar. Así es, y la situación económica no es un secreto, es bastante compleja, bastante crítica. Y en esta coyuntura, Tania, ¿qué sería lo lógico, lo técnico respecto al tema del salario? Porque, bueno, siempre los trabajadores van a pedir más, pero es viable para los empresarios en un momento que es complejo. Si nosotros vemos los datos macroeconómicos y económicos del país, tenemos que el crecimiento del país, en lugar de al inicio de año tenía una proyección, se disminuyó la proyección y ahora vamos a tener el crecimiento de 1.5 a cierre del 2023 y de 0.8 para el 24. Es decir, se prevé más bien que no tenemos un crecimiento adecuado. Somos uno de los países menos competitivos también en el país porque evidentemente tenemos un salario alto y una productividad baja. No nos olvidemos de los nuevos episodios que hemos sufrido los empresarios en estas últimas 2 semanas. Tenemos el tema de los apagones. Se pierden 18 millones por hora en la parte comercial. Es decir, estamos también en un tema económico bastante complicado y lo que se trata aquí es no solamente de hablar de estas 332,000 personas que estamos hablando del salario unificado. Tenemos que hablar de todos aquellos más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, buscar la forma de que esta fijación de salario no nos distancie más y que caigamos en la informalidad, con la cual lo que no podemos sostener es un tema de IES, no se pueden dar estos aportes, no tenemos la seguridad que debería tener el trabajador para poder continuar sus labores y también hacer una planificación de vida. Entonces yo creo que nosotros debemos tener la realidad en las manos, tenemos que tener la cifra en las manos y un diálogo adecuado en el que podamos comprender las dos partes, que se trata de sostener las plazas actuales porque vemos que no se pueden incrementar y sobre todo pensar cómo vamos a poder trabajar en conjunto para generar fuentes de empleo, que no es un decreto. Se necesita un mejor macroeconómico, se necesita que tengamos seguridad jurídica, se necesita que tengamos gobernabilidad. Hay muchos otros factores que son necesarios tomar en cuenta. En Impacto Informativo, Miguel Robalino, analista energético, habló sobre las consecuencias que enfrenta el gobierno entrante por el cierre del Yasuní. Escuchemos lo que dijo. El gerente encargado de Petroecuador ya adelantó algunos detalles la semana pasada. Él dijo que la producción hasta esta semana era de 56,000 barriles diarios y que en el mes de diciembre ya no se permitiría el paso de los taladros. Ahí decía algo importante que es fundamental cotejarlo en este momento. De los 56 barriles diarios que, tendría en diciembre, bajaría a 41,000 barriles en agosto por declinación natural. Esto es así, Miguel. Mire, de hecho yo plantearía que toda la industria petrolera está con un modelo de declinación natural. De hecho, la producción petrolera está cayendo justamente por una declinación porque no se ha hecho, no solo en el bloque 43, sino realmente en todos los campos petroleros y de ahí los resultados de que la producción cuánto ha caído y cuánto va a seguir cayendo. Es más, ya si comenzamos a proyectar un poco para el año 2024, de no hacerse absolutamente nada en el primer trimestre del año que viene, Edgar, prácticamente la caída de la producción
es algo que está dado desde mi punto de vista, porque lógicamente para mantener o sostener la producción petrolera hay que hacer inversiones, ¿no? Especialmente en lo que nosotros llamamos recuperación secundaria o en recondicionamiento de pozos o workover. Pero bueno, ese es un tema que definitivamente, vuelvo y repito, se entendería que a estas alturas, en 8 días ya están las nuevas autoridades y se entendería que ellos tienen que comenzar a definir, se supondría que ellos llegan con sus planes justamente estratégicos de inversión para poder controlar toda esta conflictividad que hay en todo el sector energético, no solo en el petrolero. Ya vamos al tema de transición. Pero cuando Armijos anuncia que en diciembre ya no se dejarán pasar los taladros, eso no es cuestión de que él lo define, o incluso el directorio de Petroecuador así lo ha decidido. Eso va a tener que ver con los contratos con las empresas que hacen perforación. ¿Habrán terminado ya esos contratos? Y si no, ahí va a haber una indemnización que tendrá que hacer el Petroecuador y el gobierno ecuatoriano. O de lo contrario, tendremos aquí los famosos arbitrajes, ¿no? Edgar, cuando uno está en esos cargos de altísima responsabilidad, porque bueno, cuando la gente que llega ya entiende en qué cargo está, cada palabra que dice tiene que analizarla bien y uno no puede salir a aventurar a dar declaraciones. De hecho, nos hemos acostumbrado inclusive todo este año con el tema de la crisis eléctrica a declaraciones que han venido del propio Ministerio de la Energía bastante fantasiosas. En todo caso, pero no es así. Entonces yo creo que si bien es cierto, hay un proceso que está en marcha, que se tiene que ejecutar, pero justamente por la delicadeza y por lo delicado de este procedimiento y por las altas repercusiones que va a tener la economía del país, por las altas repercusiones que va a tener inclusive hacia fuentes de financiamiento externas, yo pienso que para dar declaraciones se tendería, es más, desde mi punto de vista, ¿quién debería haber salido a dar un pronunciamiento? Es el ministro de Energía. El día de hoy tenemos la presencia de Paul Puyupaxi, él es comunicador de Plastic Co Project y nos va a contar un poco de esta iniciativa que está en el tema, digamos, del plástico y su reciclaje, su tratamiento. Paul, bienvenido, ¿cómo está? Muy buen día, muchas gracias a toda la gente, a la audiencia también, para hablar un poco acerca del reciclaje, el plástico y algo que está pasando muy importante a nivel internacional también. Correcto, ¿qué es Plastic Co Project? Bueno, es una organización ambiental que nace en 2017 y que entre sus ejes tiene la educación ambiental, el desarrollo de la incidencia en políticas públicas y justamente sobre eso es algo que quisiéramos explicarle un poco más a la ciudadanía. La importancia de que en este momento a nivel internacional se esté realizando un tratado global contra la contaminación de los plásticos, una iniciativa de Naciones Unidas que surge en 2022 y que justo en estos días se está tratando desde el 13 hasta el 19 en Kenia, ¿no? Tratado global del reciclaje de plásticos contra la contaminación por plásticos. Contra la contaminación. Y eso está en Kenia y allá se encuentran dos de las principales fundadoras de lo que es Plastic Project. Sí, justamente nuestras dos compañeras están ahí como parte de organizaciones de la sociedad civil para poder expresar su voz, dar también algunos consejos técnicos, poder reunirse con otras organizaciones latinoamericanas e internacionales que también tienen este mismo fin, ¿no? Dar a entender que la contaminación por los plásticos causa varios impactos en el ambiente, en la salud, en las comunidades, en las personas que también se dedican a este tipo de trabajos. Por eso es importante que ahora los estados que se encuentran reunidos allá hasta el 19 de noviembre puedan tomar las mejores decisiones. Recordemos que este tratado se debería firmar en 2025 y que Ecuador va a ser el presidente durante las dos siguientes negociaciones. Es decir, nuestro país va a representar como en la presidencia. ¿En las siguientes negociaciones que se vienen cuándo? ¿Antes del 2025 o a partir del 2025? Exactamente. Antes de 2025. Correcto. Estamos en este momento, en este periodo, en la tercera ronda de negociaciones. Correcto. La cuarta ronda sería en 2024 y en el 2024 se realizaría una más. Para tener un tratado final. ¿Y en esa va a ser presidente Ecuador? En esas dos siguientes va a ser Ecuador, va a tomar la presidencia de este país. ¿Y la sede va a ser aquí o no? La sede es en Canadá y la sede es en Corea. Lo que habíamos escuchado hace unas semanas es que Ecuador le interesaría traer la firma de este tratado global al Ecuador para que vengan, vean algunas de las, digamos, fortalezas en ambiente que tiene el Ecuador, pero también es un llamado a eso, ¿no? A que el Ecuador, el país,
también empiece a realizar cambios fundamentales sobre este tema, por ejemplo, en lo que es ambiente, en lo que tiene que ver con el reciclaje de plásticos en el país. No sé si también ustedes han visto todo esto, cómo se ha ido desarrollando en el país. Es un tema que le debemos prestar mucha atención a nivel internacional. Correcto. Plástico Project, ¿cómo viene trabajando? ¿Qué es lo que ha venido haciendo desde su fundación en el año 2017? Me dijo, ¿no? Hacia acá. ¿Qué es lo que han venido haciendo? ¿Cómo ustedes se mueven? ¿Cómo han venido contribuyendo a nivel seguramente país y ya también traspasando fronteras? Claro, mira, en 2017 surge Plástico Project con el objetivo de hacer educación ambiental, pero también de realizar acciones. Educación ambiental primero. Exacto. ¿Cómo la hacían eso? ¿O cómo lo vienen haciendo? A través de talleres, Correcto. a través de contar con algunos espacios como por ejemplo los colegios, instituciones educativas, donde se les puede explicar qué es el plástico, de dónde viene, si es que nosotros debemos continuar con este tipo de productos, y a la final también concientizando a dónde van a terminar muchas veces este tipo de plásticos. Nosotros aquí en la ciudad de Quito podemos evidenciar, por ejemplo, los rellenos sanitarios, que es un espacio donde se ve mucha producción de plástico y que obviamente las personas que viven cerca son las que reciben más de este tipo de contaminación del ambiente. Pero también realizamos acciones. Entonces ahí viene, yo fui primero voluntario, actualmente soy el comunicador para este espacio del INC3, que tiene que ver con el Tratado Global de Plásticos. Las acciones. Las Entonces, acciones. ¿cuáles fueron las acciones? ¿Cuáles han sido las acciones? Las acciones son muy importantes. Ajá. Porque hay también, igual, un agradecimiento a toda la gente que conforma el voluntariado de Plástico Project. Nosotros nos reunimos y vamos a algunos espacios donde recopilamos plásticos que encontramos. Ustedes conocen en Quito, por ejemplo, el Parque Chimbía. Hace unas semanas estuvimos como Plástico Project en el Chimborazo, también estuvimos en Oyacachi y en algunos sectores ahora, últimamente en parques nacionales, para recopilar todos los plásticos que encontramos en los sectores y luego hacer una auditoría de marcas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos evidenciando estos plásticos a qué empresa, digamos, corresponden. Esto quiere decir que en Ecuador hay, no cada plástico es independiente, sino que muchos de ellos corresponden a una empresa. Digamos, una empresa de Coca-Cola, una empresa de otras marcas, y así como las grandes empresas. Entonces nosotros lo que tratamos de hacerles entender es que sus productos también, como bueno, los plásticos de sus productos se encuentran en estos espacios. Imagínense en encontrarlos en el Parque Chimborazo, en el Parque Nacional Chimborazo. Cuánto eso afecta a la fauna, a los animales, a los espacios naturales en estos lugares. ¿Eso evidencian ustedes? ¿Las empresas llegan a tener conocimiento, por ejemplo? Por lo general se trata de tener un contacto. Nosotros decimos, hemos encontrado tanto de esto, tanto de esta otra marca, sí sería importante que ustedes tomen acciones para erradicar eso. Ahí entra la parte de políticas públicas y un poco este tema de, un poco de acercamiento con las organizaciones para también que ellos generen conciencia y a la vez tomen acciones. Y esas acciones, por ejemplo, ¿en qué sentido tendrían que ser? Que ya no generen el producto, por ejemplo, en plástico, sino aquí hay en vidrio, algo, por ejemplo. Sí, hay muchas alternativas. Y aquí viene algo muy importante que es la responsabilidad extendida del productor. El que produce las cosas tiene que tratar de generar las maneras, las alternativas para que sus productos no lleguen a contaminar más allá de lo que posiblemente ya contaminaron. Es decir, si es que ahora estamos en este sistema de crear botellas de plástico aún, el productor debería generar un muy buen sistema de reciclaje para que sus botellas no lleguen a los rellenos en general, ¿no? A un relleno sanitario en general, sino que se dispongan, digamos, a volver a este proceso de un ciclo del plástico, para que esas botellas posiblemente vuelvan a ser otros productos. Sean retornables, como cuando se habla de retornable. De pronto compro y una vez, pero con ese mismo estoy volviendo a comprar producto. Claro. Así, ¿no? Eso es también lo que se utilizaba como para dejar digamos, un porcentaje de dinero para la siguiente compra. Alguna cosa así, ¿no? Sí. Esa puede ser una de las políticas también. Claro. Ahora, ¿qué hacer de parte de los ciudadanos? Y esto me pregunto porque vamos a la tienda y nos dan el litro de leche que ya viene en un determinado tipo de plástico, pero a la señora de la tienda le decimos, no sea malita, denos una fundita también porque mire, me voy a manchar. Y pedimos otra funda aparte para el pan, y el pan le ponen en una funda y después le ponen dentro de otra funda el pan y la leche. ¿Y por qué desde ahí también la gente se está haciendo conciencia para que, por ejemplo, digamos, no es necesario que me dé otra funda? Exacto. ¿No? Termina siendo plásticos. Es que recordemos que esto se ha vuelto en cierta manera una costumbre. Ya, se ha vuelto una costumbre. Así es, y el plástico no estuvo desde el principio de la humanidad. Es algo que lo creamos y que nos hemos acostumbrado para facilitar la vida. Y pongo entre comillas el facilitar la vida. Claro. Porque tranquilamente si usted quiere llevar sus productos puede llevar una funda de tela.
Hay muchas alternativas. Correcto. Y sobre esto, creo que es muy importante solamente recalcar que el Tratado Global de Plásticos, una iniciativa de Naciones Unidas, está viendo con ojos muy detallistas de esto. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado a entender que los microplásticos también se encuentran en nuestros cuerpos. Nosotros hemos llegado a entender, desde plástico manejamos una cifra, que a la semana, aunque no lo veamos, estamos nosotros consumiendo una tarjetita de plástico en nuestros cuerpos. ¿De qué manera la de consumimos? Plástico. ¿Cómo? Exactamente. Ahí viene la parte más profunda, que espero que podamos tener un espacio más amplio para volver a analizar Así es, por todo supuesto. esto. Pero los plásticos, existe un proceso de fragmentación. Digamos, una botella de plástico, si pasa mucho tiempo en el sol, el plástico empieza a descomponerse y muchas de estas micropartículas empiezan a quedarse en las botellas. Pasan al líquido que está, por ejemplo, dentro de la botella. ¿Es así? Prácticamente. ¿Ya? Si es que esto tiene que ver mucho con las composiciones químicas de los productos. Igualmente hay productos que, digamos, el jamón, el queso, todo esto tienen un porcentaje de preservación. Pero justo ahí viene el análisis de qué va a escribirse en este tratado. Hay muchos puntos muy importantes en los cuales ahorita todos los estados están debatiendo. En cierta manera puede ser económico. Pero también se hace un llamado de atención a esto. ¿Cuál es la peligrosidad de los plásticos? Y ojo también, los plásticos han llegado a los océanos. Antes de la pandemia, la gente de Naciones Unidas tenía mucha atención a los microplásticos. Y decía que hay más microplásticos en el océano que peces en el océano. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Guillermo Lasso, Poder, Cumbre y Precipicio. Talía Flores, Primicias. Signado por el drama, en el gobierno de Guillermo Lasso se habría cumplido la sentencia del ensayista español Enrique Tierno Galván, ex alcalde de Madrid, quien dijo que el poder es un explosivo, o se maneja con mucho cuidado o estalla. Lasso se preparó por más de 10 años para llegar a la presidencia, formó el movimiento Creo, escribió 2 libros, recorrió Ecuador algunas veces, fue candidato a la primera magistratura en 2 ocasiones, pero una vez que alcanzó el poder cometió tantos errores que implosionó su propio proyecto y afectó al país. La evidencia del fracaso está en que debió echar mano al artículo 148 de la Constitución para aplicar la muerte cruzada, cerrar la Asamblea Nacional y acortar su propio mandato y no intentar buscar la reelección porque el apoyo popular le era esquivo. A una semana de dejar Carondelet, resulta decepcionante que, en lugar de hacer un balance sincero de su tarea, Lasso haya tomado decisiones que contradicen sus iniciales decretos de cuando presumía cumplir sus promesas de campaña. El decreto para garantizarse su seguridad personal y la de su esposa dentro y fuera del país por 2 años y con la posibilidad de prorrogarlo después que en 2021 derogó el decreto de Correa y eliminó la custodia fuera de las fronteras del país y redujo a 1 año para los expresidentes y a 6 meses para los ex vicepresidentes, lo retrata ahora de cuerpo entero, más aún si tiene una importante fortuna económica personal con la que podría cubrir esos gastos. El doble estándar, cuando se trata de un ex gobernante y cuando es un beneficio propio, ha generado indignación colectiva que no ha explotado porque la gente sabe que ya se marcha. Pero su palabra la ha devaluado hasta mínimos. El número de viajes al exterior que ha hecho Lasso, 36 en 28 meses de gobierno, ha hecho recordar la promesa de vender el avión presidencial que dijo fue adquirido en $55 millones a costa del esfuerzo de la familia ecuatoriana, cobrándole impuestos para que el señorito Correa se pasee, por lo que juró, jamás me subiré ni un segundo a esos lujos de los socialistas. La constatación de que no solo ha incumplido su compromiso, sino que en la historia se registrarán más viajes que meses de gestión resulta patético. ¿Qué decir de la supuesta lucha contra la corrupción que resultó un fiasco porque el código de ética que firmó apenas se instaló en Carondelet no sirvió para nada? Por eso, la Fiscalía investiga varios casos de su gobierno, pero el de Hernán Luque, su representante personal ante el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, el que lo puso en evidencia, porque tras descubrirse una supuesta trama de corrupción que involucraría a su delegado, en una entrevista a finales de 2022, dijo que no sabía por qué Luque había dejado el cargo. Pero en una segunda entrevista en enero de 2023, aseguró que él le había pedido la renuncia
y como ya había abandonado el país, prometió traerlo de vuelta de las orejas, lo que obviamente jamás cumplió. A estas alturas es probable que Guillermo Lasso tenga el récord de haber hecho lo contrario de lo que ofreció y haber reducido además el liderazgo a un proyecto de poder personal sin principios ni filosofía. Debe ser el único mandatario que se muestra eufórico por haber bajado los impuestos que él mismo subió para recaudar 1.900 millones de dólares mediante un pacto vergonzoso con el correísmo a cambio de dejar libre a Glass y a otros. Para meses después, enviar un nuevo decreto a la Corte Constitucional y dar de baja a esos mismos impuestos. Por todo esto, los éxitos de su campaña de vacunación contra el COVID-19 y el programa para combatir la desnutrición crónica infantil no le habrían significado reconocimientos duraderos al mandatario. La desconexión de Guillermo Lasso con la realidad resulta perturbadora. Por eso que la terminación de su mandato haya coincidido con los apagones por la pusilanimidad de su gobierno es una metáfora que releva de más comentarios. Alardee por dejar el país mejor que el que recibió, mientras cientos de miles de ecuatorianos protagonizan un doloroso éxodo para buscar un trabajo. Eso es una infamia, al punto de que las cifras del propio Ministerio de Trabajo, que revelan que solo en el mes de octubre se han perdido más de 75.000 empleos, 23% más que en el mismo mes de 2022, lo desmienten. Por si fuera poco, el año cerrará con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares y un crecimiento de apenas el 1.5%, mientras en la caja fiscal no hay dinero para pagar sueldos y el 10º de diciembre, por lo que ahora gestionan un préstamo. ¿Qué decir de la violencia criminal con cifras nunca imaginadas que ubicarán a Ecuador como uno de los países más violentos del mundo? Porque 2023 cerrará con un promedio de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Moverse en la contradicción parece una marca registrada en el presidente saliente, de cuyo gobierno la historia registrará una campaña electoral dolorosa por el magnicidio de un candidato presidencial. En fin, al enviar a sus casas a los 137 asambleístas en una decisión que fue aplaudida por los ecuatorianos, Guillermo Lasso no habría imaginado que de esa Asamblea Nacional saldrían los dos finalistas a la segunda vuelta electoral y el presidente que lo reemplazará ahora en Carondelet. Los misterios del poder y de la política son insondables. Para intentar entenderlos, apelo al historiador y cónsul romano Cornelius Tácito, que en el año 100 de nuestra era dijo: «Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio». Talía Flores, Primicias. La toga y el abogado. Rafael Ollarte, El Expreso. En naciones donde las audiencias son grabadas y de acceso público, se ha podido verificar un curioso debate entre jueces que observan a los abogados que acuden a esas diligencias sin corbata o incluso sin chaqueta. Los unos dicen que eso es una falta de respeto al tribunal y los otros responden que eso no es obligación de ninguna clase, siendo lo importante el debate adversarial. También podría algún abogado observar a jueces que hacen lo mismo y responder que lo trascendente es la razonable decisión judicial. Usted, naturalmente, podrá tener su propia opinión al respecto, como yo tengo la mía, pero hay una cosa evidente. ¿Cuál es el límite de este asunto? Pues la cosa pronto dejará de ser la corbata y la chaqueta, pasando a si uno puede ir a una audiencia con la camiseta del club deportivo favorito. En varios de esos casos evidencia un nivel de animadversión entre el juzgador y el abogado que hacen que este último pida que el primero se excuse por no sentir que su caso se resolverá con imparcialidad. Tampoco faltará que alguno provoque este incidente justamente para eso, y todo por la vestimenta. Sin embargo, hay países en los que ese debate no se puede producir, todos van togados. En nuestro país el uso de la toga se observa en los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En ningún momento la usaron los fiscales, los que dejaron de hacerlo, porque su uso no era generalizado entre los partícipes, llegando a parecer también una rareza. A nivel académico se lo ha ido implementando, cada vez más, en ciertas facultades de Derecho,
tanto para determinados actos como para la toma de exámenes de grado. La toga es una especie de túnica que, siendo de corte idéntico, tiene algunos distintivos respecto de la posición que ocupa quien la viste, es decir, si es juez o si es abogado defensor. En países como el nuestro, algunos pueden verlo como un anacronismo o bien como una suerte de afán de superioridad. Lo cierto es que es un elemento indispensable para igualar a los partícipes de la diligencia, anulando completamente los debates en torno al vestuario de los intervinientes. De este modo, el abogado que usa un traje de diseñador es tan igual al que usa uno de un sastre de barrio. Asimismo, quien quiere utilizar un jean y camiseta o simplemente no quiere usar corbata, no tendrá ningún problema. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Se abre al público en Florencia una sala secreta que supuestamente alberga dibujos de Miguel Ángel. Un cubículo de pocos metros cuadrados con dibujos al carboncillo sobre la pared. Este es el cuarto secreto de Miguel Ángel. Un almacén de la Basílica de San Lorenzo, en Florencia, escondía bajo 2 capas de yeso unos bocetos de 500 años de antigüedad. Hace unas 3 décadas las líneas del genial artista empezaron a transparentarse y las paredes hablaron. Miguel Ángel se escondió aquí durante 2 meses en 1530, cuando fue perseguido por el Papa y la familia Medici por su apoyo a la República de Florencia. Aquí también dejó su huella. È un impatto forte perché sicuramente è un ambiente che ti cattura proprio da tutte le parti, ti trascina in una specie di capsula del tempo dove si vede come facevano loro a inventarsi un'opera d'arte, mi sembra bellissimo. Rinchiuso in questa piccola stanza, Michelangelo trovò il modo di non annoiarsi e di portarsi anche avanti con il lavoro, utilizzando per i suoi disegni l'unica superficie disponibile, le pareti del suo nascondiglio. Entre estos bocetos hay dibujos de Miguel Ángel, de algunos de sus aprendices y de otros artistas, pero la mano del genio del Renacimiento es inconfundible. Questi sono disegni che sono proprio esercizi della mente, del progetto mentale dell'artista che lo traduce in disegno. Ce ne sono alcuni che hanno proprio una manualità e un'energia nel segno che li rendono qualitativamente superiori agli altri. Bocetos de cuerpos y rostros, marcas negras del fuego de las antorchas, composiciones de cuerpos entrelazados y superpuestos cuentan la historia de un artista que nunca dejaba de estudiar ni de dibujar. Sono stati messi in relazione in genere con le pitture della Sistina, in qualche modo ricordano anche un po' la creazione con Dio Padre che proprio vola nell'aria e quindi anche se non identico però insomma ricorda molto. El cuarto secreto de Miguel Ángel abre sus puertas con algunos de sus misterios aún por resolver. Luca Palamara para Euronews desde Florencia. Xi Jinping ya está en San Francisco. El presidente de China asistirá en la ciudad californiana, junto con su homólogo estadounidense Joe Biden, a la esperada cumbre China-Estados Unidos. Se trata de su primer viaje a este país en 6 años y coincide con la 30ª reunión de líderes económicos de la APEC, que se celebra esta semana. Los expertos tienen grandes esperanzas puestas en las conversaciones, pues creen que ayudarán a estabilizar las relaciones entre el gigante asiático y el americano, inyectando un nuevo impulso a la recuperación económica mundial. Joe Biden ya ha asegurado que espera que estas conversaciones sean de amplio alcance e incluyan temas como la guerra entre Israel y Hamás, Taiwán, la guerra en Ucrania y las injerencias electorales. El presidente estadounidense también espera mejorar unas relaciones que se vieron deterioradas a principios de año. To get back on a normal course of corresponding, being able to pick up a phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. We can't take, as I told you, we're not trying to decouple from China. But what we're trying to do is change the relationship for the better. La cumbre bilateral Biden-Xi coincide en el tiempo con la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, una agrupación única de economías, que no naciones, lo que permite la controvertida participación de Hong Kong y Taiwán.
En Gaza, las fuerzas israelíes entran en el hospital de Al-Shifa. Las fuerzas israelíes han entrado en el hospital Al-Shifa de Gaza tras un largo asedio. Israel asegura que está llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra las milicias de Hamás, a pesar de que en el complejo hospitalario hay cientos de palestinos entre pacientes y personal médico. Horas antes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, apoyaba las afirmaciones israelíes de que Hamás estaba utilizando el hospital de Al-Shifa como centro de mando. I can confirm for you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use some hospitals in the Gaza Strip, including Al-Shifa, and tunnels underneath them to conceal and to support their military operations and to hold hostages. El Ministerio de Salud, dirigido por Hamás, pidió en la víspera un alto el fuego para evacuar a una treintena de bebés prematuros que se encontraban fuera de las incubadoras. Tras los intensos bombardeos en la zona hospitalaria que provocaron cortes de electricidad y el caos, las imágenes de los bebés más vulnerables generaron la indignación internacional. Según la ONU, 22 de los 36 hospitales de la franja no funcionan por los daños ocasionados durante los combates. Falta combustible para los generadores y los 14 hospitales que aún permanecen abiertos apenas tienen suministros suficientes para realizar cirugías críticas y salvar vidas. El movimiento islamista Hamás, sin embargo, sigue negando la acusación israelí de que sus milicias estén utilizando los hospitales, en particular el de Al-Shifa, como tapadera para ocultar sus operaciones militares y mantener rehenes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos consigue evitar de momento el cierre del gobierno. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba al fin un proyecto de ley provisional para mantener abierto el gobierno. El proyecto legislativo, propuesto por el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, fue aprobado por 336 votos a favor, 209 de ellos demócratas y 95 en contra. De este modo, el Congreso consigue evitar el temido cierre o shutdown, preparando a la vez el terreno para una lucha más amplia por la financiación del país ya en 2024. La pelota pasa ahora al tejado del Senado. El presidente Joe Biden se muestra por su parte dispuesto a firmar la ley si la Cámara Alta la aprueba. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725,
Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.